El señor Pérez era un hombre importante. Trabajaba en un edificio muy alto, lleno de oficinas brillantes y gente con trajes caros. Su trabajo era manejar papeles, muchos papeles. Algunos eran aburridos, con números y letras pequeñas. Pero otros eran secretos. Estos documentos secretos le causaban un gran dolor de cabeza. Últimamente, no podía dormir bien. Se despertaba en medio de la noche, sudando y preocupado. Los papeles estaban siempre en su mente, como pequeños fantasmas que lo perseguían. El señor Pérez sentía una presión enorme. Sus jefes esperaban mucho de él, y él no quería decepcionarlos. Pero al mismo tiempo, sabía que esos documentos podían meterlo en problemas muy serios. Tenía que hacer algo, y rápido. La tensión era como una cuerda apretándole el pecho, cada vez más fuerte. No veía una salida fácil, y el miedo lo carcomía por dentro. La situación se sentía cada vez más fuera de control. La idea lo golpeó como un rayo, el río. Era una locura, lo sabía, pero en su desesperación, parecía la única salida. Esa noche, después de que todos se fueran de la oficina, el señor Pérez metió los documentos en un maletín viejo. Su corazón latía con fuerza mientras conducía hacia el río. El río era un lugar tranquilo, oscuro y silencioso. La luna se reflejaba en el agua, creando un brillo plateado. El señor Pérez estacionó el coche a un lado del camino y caminó hasta la orilla. El agua estaba fría y oscura. Abrió el maletín y sacó los documentos. Eran muchos, más de lo que recordaba. Con un suspiro tembloroso, los arrojó al río. Los papeles se dispersaron, flotando un instante antes de hundirse lentamente en la corriente. El señor Pérez observó cómo desaparecían, sintiendo un alivio momentáneo, seguido de un miedo aún mayor. ¿Habría sido lo correcto? ¿Se libraría realmente de los problemas? El río guardaba su secreto, por ahora. Pero el río no guarda secretos para siempre. En sus profundidades vivía Nina, una nutria joven y muy curiosa. Nina pasaba sus días nadando entre las rocas, persiguiendo peces pequeños y jugando con las burbujas. Le encantaba explorar cada rincón del río, buscando tesoros escondidos y cosas interesantes. Una noche, mientras nadaba cerca de la orilla, Nina vio algo extraño flotando en el agua. No eran hojas, ni ramas, ni nada que hubiera visto antes. Eran pedazos de papel, blancos y arrugados, moviéndose lentamente con la corriente. A Nina le picó la curiosidad. ¿Qué eran esas cosas raras? Nunca había visto algo así en su río. Con sus bigotes temblando de emoción, se acercó para investigar. Tal vez era algo nuevo para comer, o un juguete divertido con el que jugar. Nina era una nutria muy aventurera, y siempre estaba lista para descubrir cosas nuevas. Los papeles flotantes eran, sin duda, una invitación a la aventura. Nina nadó hacia los papeles con rapidez, moviendo su cola con entusiasmo. Primero, olió uno de los papeles. No olía a pescado, ni a algas, ni a nada comestible. Quizás era un juguete, pensó. Mordisqueó suavemente un borde. El papel se rompió un poco, pero no era muy divertido de morder. Aún así, Nina no se rindió. Decidió que, ya que no era comida, quizás podía jugar con ellos en la orilla. Con sus pequeñas patas, empujó un grupo de papeles hacia la orilla. Era difícil, porque el agua ofrecía resistencia, y los papeles se resbalaban. Pero Nina era persistente. Uno por uno, fue arrastrando los papeles hasta la orilla, cerca de unos arbustos. Los empujaba con su hocico, gruñendo suavemente con el esfuerzo. Finalmente, después de un buen rato, logró sacar casi todos los papeles del agua. Ahora tenía un montón de tesoros nuevos para explorar. Estaba muy orgullosa de sí misma. Mientras Nina jugaba con sus papeles, a unos metros de distancia, dos personas observaban el río con atención. Eran Sofía y Carlos, dos reporteros del periódico local. Estaban allí para investigar una historia sobre la contaminación del agua. Sofía era una reportera joven y enérgica, siempre buscando la verdad.
Carlos era más experimentado, con muchos años de periodismo a sus espaldas. Juntos, formaban un gran equipo. Habían recibido informes de que una fábrica cercana estaba vertiendo productos químicos al río, y querían comprobarlo por sí mismos. Llevaban días observando el río, tomando muestras de agua y hablando con los vecinos. La historia era importante, porque la contaminación estaba afectando la salud de las personas y la vida de los animales del río. No sabían que, además de la contaminación, el río les tenía preparada una sorpresa aún mayor. Una sorpresa que llegaría gracias a una pequeña nutria muy curiosa. Nina, después de jugar un rato con los papeles, se aburrió. Decidió que tal vez esos juguetes serían más divertidos si se los mostraba a alguien más. Vio a Sofía y a Carlos sentados cerca, tomando notas. Pensó que quizás les gustaría jugar con ella. Con un movimiento rápido, Nina agarró un par de papeles con sus dientes y corrió hacia los reporteros. Dejó los papeles a sus pies y los miró con curiosidad, esperando una reacción. Sofía y Carlos se sobresaltaron. No se habían dado cuenta de que una nutria se había acercado. Miraron los papeles mojados y arrugados con confusión. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, frunciendo el ceño. Carlos se encogió de hombros. Parece basura, respondió. No entendían por qué una nutria les estaba trayendo papeles mojados. Al principio, pensaron que era una broma, o tal vez que la nutria simplemente estaba buscando comida. Pero Nina seguía mirándolos fijamente, como esperando algo. Carlos, por curiosidad, recogió uno de los papeles. Estaba mojado y arrugado, pero aún podía leerse algo. Empezó a leer en voz baja, frunciendo el ceño cada vez más. Sofía, al ver su expresión, se acercó para mirar por encima de su hombro. Espera un momento, murmuró Carlos. Creo que esto es importante. Los documentos contenían información sobre negocios secretos, tratos corruptos y nombres de personas muy poderosas. Eran explosivos. Sofía y Carlos intercambiaron miradas de asombro. La nutria les había traído algo mucho más valioso que un simple juguete. Se pusieron a revisar los demás papeles con rapidez, confirmando sus sospechas. Era una historia mucho más grande que la contaminación del río. Era una historia que podía cambiar muchas cosas. De repente, entendieron por qué la nutria les había traído esos papeles. Aunque ella no lo supiera, les había dado la clave para destapar una gran conspiración. La investigación comenzó de inmediato. Sofía y Carlos sabían que tenían una gran responsabilidad. Tenían que averiguar quién había tirado esos documentos al río y por qué. También necesitaban confirmar que la información era verdadera. Lo primero que hicieron fue secar los documentos con cuidado y tratar de reconstruir los que estaban más dañados. Luego, empezaron a buscar pistas en los nombres y las fechas que aparecían en los papeles. Carlos se encargó de buscar información sobre las empresas mencionadas en los documentos. Sofía, por su parte, intentó rastrear el origen de los papeles, buscando el tipo de papel y la imprenta que los había producido. Sabían que no sería fácil. La gente involucrada en esos negocios secretos no querría que la verdad saliera a la luz. Pero Sofía y Carlos estaban decididos a llegar hasta el fondo del asunto, sin importar los obstáculos que encontraran en el camino. La pequeña nutria, Nina, les había dado una gran oportunidad, y no la iban a desperdiciar. Las pistas eran como un rompecabezas complicado. Cada pieza los acercaba un poco más a la verdad, pero también los enfrentaba a nuevos desafíos. Descubrieron que el tipo de papel utilizado en los documentos era un papel especial, utilizado solo por unas pocas empresas. Una de esas empresas era la compañía donde trabajaba el señor Pérez. También encontraron una fecha en uno de los documentos que coincidía con una reunión secreta que había tenido lugar en la oficina del señor Pérez. Sin embargo, cuando intentaron hablar con algunos de los empleados de la compañía, se encontraron con puertas cerradas. La gente tenía miedo de hablar, o simplemente no querían involucrarse. En un momento dado, alguien intentó robar los documentos de la oficina de Sofía y Carlos. Afortunadamente, llegaron a tiempo y evitaron el robo, pero eso les demostró que estaban pisando terreno peligroso.
A pesar de todo, siguieron adelante, decididos a descubrir quién estaba detrás de todo aquello. El nombre del señor Pérez aparecía cada vez con más frecuencia en sus investigaciones, convirtiéndolo en el principal sospechoso. Con todas las pruebas en su poder, Sofía y Carlos decidieron confrontar al señor Pérez. Lo esperaron a la salida de su oficina una tarde. Cuando lo vieron salir, se acercaron a él con los documentos en la mano. Señor Pérez, necesitamos hablar con usted sobre estos documentos, dijo Sofía con voz firme. El señor Pérez se puso pálido al instante. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se llenaron de pánico. Intentó negar todo, diciendo que no sabía nada sobre esos papeles y que nunca los había visto antes. Pero Sofía y Carlos no se dejaron engañar. Le mostraron las pruebas que habían reunido, el tipo de papel, la fecha de la reunión, los testimonios de algunos empleados que, finalmente, habían accedido a hablar. El señor Pérez se dio cuenta de que no podía seguir mintiendo. Su rostro se llenó de desesperación. Empezó a sudar y su voz temblaba mientras trataba de explicar lo que había pasado. Dijo que había actuado bajo presión, que no quería meterse en problemas. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Al día siguiente, el periódico publicó la historia en primera plana: negocios secretos al descubierto, documentos tirados al río revelan corrupción. La noticia corrió como la pólvora. La gente estaba indignada. No podían creer que personas tan importantes estuvieran involucradas en actos tan deshonestos. El impacto en la comunidad fue enorme. Se organizaron protestas, se exigieron investigaciones y se pidieron cabezas. La confianza en las instituciones se vio seriamente dañada. En cuanto al señor Pérez, su carrera terminó de la noche a la mañana. Fue despedido de su trabajo, su reputación quedó arruinada y enfrentó cargos criminales. Su vida, que antes parecía tan perfecta, se había derrumbado por completo. Todo por unos documentos que había intentado ocultar en el río. La verdad, al final, siempre sale a la luz, aunque sea con la ayuda de una pequeña nutria curiosa. La historia de Sofía y Carlos se convirtió en un ejemplo de periodismo valiente y de la importancia de luchar por la verdad. Mientras tanto, en el río, Nina seguía con su vida normal, nadando y jugando como siempre. No tenía idea del revuelo que había causado con sus tesoros. Pero la gente del pueblo, al enterarse de la historia, empezaron a ver a todas las nutrias con otros ojos. Alguien incluso puso un cartel cerca del río que decía: gracias, nutrias, por proteger nuestro río. Los niños iban al río con la esperanza de ver a Nina y le llevaban pequeños regalos, piedritas brillantes, ramitas bonitas y trozos de pescado. Pronto, Nina se convirtió en una especie de celebridad local. La gente le tomaba fotos mientras nadaba y jugaba, y las fotos se compartían en internet. Una foto de Nina mordisqueando un papel arrugado se hizo viral. Era tan graciosa. Aunque nadie sabía que ella era la verdadera heroína de la historia, Nina era feliz, disfrutando de la atención y los regalos. Imaginen a Nina usando un pequeño sombrero de detective, o a Nina recibiendo una medalla hecha de algas marinas. Era una heroína sin saberlo, y eso la hacía aún más especial. La historia del señor Pérez, Sofía, Carlos y Nina nos enseña muchas cosas. Primero, nos recuerda la importancia de ser honestos. El señor Pérez intentó ocultar la verdad, pero al final, la verdad siempre sale a la luz. Es mejor ser honesto desde el principio, aunque sea difícil. Segundo, nos muestra que la ayuda puede venir de los lugares más inesperados. ¿Quién iba a pensar que una pequeña nutria curiosa sería la clave para destapar una gran conspiración? A veces, las personas o los animales que menos esperamos son los que nos brindan la ayuda que necesitamos. Y tercero, nos enseña que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un gran impacto. Nina solo quería jugar, pero su curiosidad y su espíritu aventurero cambiaron la vida de muchas personas y ayudaron a hacer justicia. Así que, recuerda, sé honesto, estate atento a la ayuda que pueda venir de cualquier lugar y nunca subestimes el poder de tus acciones. Incluso tú puedes ser un héroe, como Nina la nutria.